¿Cómo están? Es un gusto saludarles y poder trabajar con ustedes la forma correcta de poder ingresar a través del sistema de gestión de clubes la planilla que nos servirá para el control semanal del ranking de las unidades. A continuación, voy a compartir con ustedes la pantalla que nos irá indicando paso a paso cómo confeccionar y realizar esta plantilla. Lo primero que debes tener en cuenta es que debes tener tus credenciales para ingresar al sistema de gestión de clubes. Si no las tienes, debes solicitarla a la Secretaría del Campo de la Misión Chilena del Pacífico y ella, a través del correo electrónico registrado para el director, te enviará las respectivas credenciales, usuario y contraseña inicial, que luego tendrás que cambiar. Si ya las posees y estás en el sistema, entonces podemos seguir avanzando. En el menú principal te vas a encontrar con la mayoría de las descripciones de submenú a la izquierda de la pantalla. Para poder acceder a la creación de la plantilla que llevará el control semanal del ranking de las unidades, debes acceder a la sección que dice Unidades, esta que se encuentra aquí. Dentro de esa sección, al hacer clic, podrá desplegar la ventana que señala cada una de los menús que ésta contiene: clases, miembros, ranking y unidades. Para la creación de las plantillas o de la plantilla de control, en primer lugar tú tienes que tener creadas las unidades, luego en cada unidad haber ingresado los miembros y finalmente podrás confeccionar la plantilla dentro del ranking. Esto va a ser lo último que en esta video vamos a utilizar. Pues bien, si es tu caso y no has ingresado aún las unidades, entonces te invito a continuación a observar cómo debes crearlas. Ingresado a las unidades, podrás ver que existe el botón a la derecha, arriba, que dice Nuevo. Ese nuevo te permite entonces crear una nueva unidad. Es importante que pongas atención y que tengas como director la posibilidad de anotar y tener a mano en una libreta o en algo que te haga recordar este detalle, porque es importante después que tú un dato que vas a obtener desde aquí se lo des a cada consejero, pues ellos son los que finalmente serán usuarios de la plantilla para registro semanal. Vamos entonces a hacer clic en el botón que dice Nuevo. Podrás entonces aquí registrar las unidades. Tienes que, en primer lugar, ingresar el nombre de la unidad, luego asignarle el consejero para la unidad y por último, en este caso ustedes ven allí dos barras de color negro y es porque allí se generan automáticamente el código del club y la contraseña de la unidad. Esos datos son generados automáticamente por el sistema y estos serán los datos de importancia una vez creada la unidad para que tú se los des a tu correspondiente consejero. No se olviden que cada unidad tiene un código del club que es similar para todas, pero cambia en su contraseña. Continuemos. Una vez que ya has entonces el nombre de cada unidad con su respectivo consejero, tienes que asegurarte de que cada miembro del club, conquistador o cualquiera sea su función, esté dentro de la unidad, de tal manera de que pueda entonces el consejero agregarle los puntajes correspondientes a cada semana. Para eso nos vamos a ir entonces a la sección Miembros de la unidad y luego presionar el botón que aparece igualmente arriba a la derecha que dice Nuevo. Una vez ingresado, entonces te aparecerá a la vista la ventana que te permite seleccionar la unidad a la cual el miembro pertenece, allí, y luego marcar, haciendo clic en el casillero correspondiente, al conquistador o conquistadora, líder, consejero asociado, tesorero, secretaria o lo que sea que esté ocupando parte de la directiva del club o sus consejeros, el nombre de esta persona para asignarlo a la unidad. Una vez seleccionado, si es más de uno, para la misma unidad puedes seleccionar. En este caso yo puse como ejemplo a uno de los pequeños de mi club que es hijo de la directiva porque él no está asignado a ninguna unidad. Razón, es menor de 9 años y por lo tanto no es compatible con ningún cargo o ser miembro del club de conquistadores. Por eso me aparece.
Si cada vez que tú tienes un nuevo miembro que registrar, te va a aparecer en esta lista como unidad o miembro pendiente de ingresarle a una unidad. Lo seleccionas y por último vas y lo grabas. Automáticamente entonces este miembro o varios de ellos van a ser asignados a la unidad a la cual tú has seleccionado. Grabas y ya entonces queda finalmente el miembro registrado. Finalmente, y es ahora aquí donde vamos a ir a completar o a crear, mejor dicho, la plantilla. Tienes que tener entonces creadas las unidades y creados y ingresados los miembros a cada correspondiente unidad. Finalmente, presionamos el botón que dice Ranking y se va a generar una gestión de informes de unidades. Nuevamente, vas a la derecha arriba donde dice Nuevo, haz clic y te permite crear el nombre. Para uso general en la misión chilena del Pacífico, les recomiendo utilizar el nombre del informe como registro semanal de la unidad, ya que sí también nuestros coordinadores generales o los regionales podrán entonces verificar de que en cada club que utiliza el sistema de gestión de clubes para llevar este control existe este registro. Por lo tanto, créale el nombre como registro semanal de la unidad. Como fecha de apertura, hemos seleccionado, ya que en la última reunión que tuvimos se nos dijo que comenzaba este sistema a utilizarse a partir de agosto, entonces como fecha de apertura, 1 de agosto. Y fecha de clausura, ponle 31 de diciembre, porque este registro de informe va a ser anual. Una vez que ya tengas esos datos completos, y ya está registrado. ¿Dónde lo podrás apreciar? Allí, efectivamente. Allí está ya el registro semanal de la unidad creado. Pero ahora debemos completar y crear el registro, porque ya existe como nombre, pero falta todavía entonces aplicarle qué vamos a registrar en él. Para eso, debes seleccionar en primer lugar cuáles serán las preguntas que este registro tendrá y que, por supuesto, los consejeros tendrán que responder con un sí o con un no y automáticamente se les asignará punto. Una vez creado el registro, vamos al signo de interrogación donde dice pregunta, hacemos clic y se abre esta ventana. Obviamente no tiene ningún informe, no tiene nada de preguntas porque el informe está nuevo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Exacto, ya sabes. Nuevamente donde dice nuevo, tienes que hacer clic. Al hacer clic, te aparece la pregunta. Yo aquí puse una de las tantas, de las 8 preguntas que el registro que vamos a tener en común, los clubes de la Misión Chilena del Pacífico, exige respuesta semanal y que es cuota semanal. Obviamente, tú ahí tienes que responder si el conquistador trajo o no trajo la cuota semanal. ¿Con un qué? ¿Con un sí o con un no? Hay varias alternativas dentro de este cuadro de tipo de respuesta, pero con el fin de que puedas tener la respuesta y el puntaje inmediato a esa afirmación, con un sí o un no basta. Si trajo la cuota y la pagó, sí. No la trajo, no la pagó, no. Y le asignas el máximo de puntaje para la respuesta en caso de que sea verdadera, es decir, que sea sí, que en este caso serán 10 puntos. Si el conquistador o conquistadora no trajo la cuota y se responde que no, entonces el punto asignado por defecto será 0. Una vez que tú ya has creado la primera pregunta, entonces la grabas. ¿Ya? Esos son los pasos. La pregunta es, cuota semanal, tipo de respuesta, sí, no, y puntos 10. Finalmente lo grabas y ya está creado. Ahora, ustedes recién vieron que estaba vacío. Sin embargo, ya hay en la lista todas las preguntas. Obviamente porque yo ya las creé y estoy dando un ejemplo de cómo se debe realizar. ¿Por qué hay 8? Porque así en la planilla que probablemente ustedes ya tengan en el sistema o enviada a través del correo, ustedes van a poder crearlas en ese orden. Primero tenemos la asistencia a la clase bíblica, tipo si no, y puntos 10 puntos. Asistencia al programa de la iglesia, cualquiera que ustedes determinen que sea ese programa, puede ser culto joven, escuela sabática, culto divino, para asignarle puntaje a los niños, va a ser la respuesta sí o no. Asistencia puntual, es decir, el conquistador semana a semana llega
a la hora o antes de la hora, ustedes le asignan el puntaje. Con respuesta sí y no. La cuota semanal lo mismo, higiene personal, si trajo o no trajo los materiales solicitados, cumplió con requisitos exigidos para la clase regular aquella semana y por último, su uniforme está completo, el uniforme de actividades, obviamente, que corresponde al pañolín y la polera. Si el conquistador o la conquistadora cumplió cada uno de esos requisitos y su respuesta como consejero fue sí, va a recibir 10 puntos cada uno de ellos. Una vez creado, entonces ya tenemos cuál va a ser la pregunta o las preguntas a responder. Nos estaría faltando un solo detalle y que viene a ser con qué periodicidad vamos a realizar este registro. Y por supuesto, nuevamente vamos a seleccionar registro semanal de la unidad, pero ahora donde dice periodos, vamos a crear los periodos. Como esto es semanal y a partir de agosto, cada semana de agosto, no quise ponerle domingo 3 o domingo 10, no, semana 1 y usted pone la fecha. Si usted funciona en sábado, pondrá ahí sábado 2. Si funciona en domingo, domingo 3. Pero el primer domingo de agosto y así consecutivamente podrá ir creando los periodos. Nuevamente nos vamos a donde dice nuevo. Y cuando van a nuevo, les aparece la sección añadir periodo. Muy bien. Cuando ustedes añaden periodo, se abre esta ventana y le pide que le den una descripción del periodo. En mi caso, y en el caso de recomendación para este fin, es recomendable utilizar la semana desde la primera semana, el primer fin de semana de agosto, desde que comienza este sistema, para que usted vaya teniendo el control. Yo aquí estoy dando el ejemplo. ¿Qué significa semana 3? Es que yo antes ya había creado la semana 1 y la semana 2 y le puse fecha, porque en el caso de nuestro club, que funciona domingo a domingo, la primera semana fue el domingo 3. Luego será la semana 2, será el domingo 10 y la semana 3 el domingo 18 de agosto. Dado ese nombre, solamente tienen que grabar. Y una vez que han grabado, se dan cuenta, ya están creadas las semanas. Tal como les dije, semana 1, 4 de agosto, semana 2, 11 de agosto, semana 3, 18 de agosto. Y lo único que tienen que hacer para que cada semana las mismas 8 preguntas creadas con anterioridad aparezcan es simplemente añadir periodos. Y esta responsabilidad puede recaer sobre el director que tiene las credenciales para ingresar al sistema de gestión de clubes o la secretaria sí que también la posee. ¿Los consejeros pueden añadir periodos al sistema? No. Tiene que ser solamente aquellos que tienen acceso al menú principal del sistema de gestión de clubes dentro de su club. Pero sí los consejeros tienen la posibilidad y tienen la responsabilidad también de completar los datos. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Una vez que ya hemos creado el- la planilla, ¿cierto?, del ranking de las unidades, tenemos que darle entonces ahora a cada consejero aquel código de club más el código de la unidad para que ellos puedan ingresar, ¿cierto?, semana a semana, tal como ya está definido, a la opción clubesadventistas.org o encuentre un club. ¿En dónde? ¿En qué sección? En la sección que dice Rincón de la Unidad. Allí al hacer clic se va a desplegar esa ventana y le va a pedir justamente el código del club más la contraseña de la unidad. Con esos dos datos puede ingresar y lo primero que va a ver va a aparecer la foto del club, si es que la tiene dentro del sistema de gestión de clubes, y cada uno de los miembros del club exhibiéndose en registros. Pero ¿dónde está la opción para poder ingresar el ranking? Pues bien, avanzamos hacia abajo y llegamos a donde dice informes del club. Y ahí va a aparecer registro semanal de la unidad. Si ustedes ven acá en este ejemplo, hay uno que dice actividades año 2024, porque nuestro club utiliza este sistema desde hace bastante tiempo para nuestras actividades. Pero como este es un requisito que vamos a cumplir todos los clubes de la Misión Chilena del Pacífico que están utilizando el sistema de gestión de clubes para poder ganar los puntos dentro del ranking que al final del campo y vamos a determinar qué unidad o qué conquistador, ¿cierto?, de excelencia va a obtener premios, entonces utilicemos el registro semanal de la unidad.
allí está, hacemos clic sobre y se nos va a abrir el cumplimiento de informe. Así está, aparece escrito, ¿cierto? Como cumplimentación, pero ustedes saben que se corresponde al cumplimiento del informe. El informe señalado, ahí ustedes les va a aparecer semana 1, semana 2, semana 3, con las fechas correspondientes. Y entonces, ¿qué deben hacer? Bueno, donde dice en el de semana 1, completar. Hacen clic y aparece el nombre, ¿cierto? De el conquistador o la conquistadora de la unidad. ¿De cuál unidad? De la que ustedes han seleccionado para ingresar. ¿Dónde la seleccionaron? Ah, el consejero responsable de esa unidad tiene el código de club más el código de la unidad. Va a aparecer solamente los nombres de su unidad, no de las otras unidades. Por eso que la responsabilidad es del consejero tener estos datos y además ingresar semanalmente las respuestas generadas por el sistema, creadas por su director o secretaria, para que así puedan ellos completar los requisitos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a utilizar entonces el dato que aquí aparece de Bastián Segovia y a la derecha de su nombre, donde dice completar, aparece un lápiz, ¿cierto?, sobre un cuadrito. Si se dan cuenta, aparece porcentaje completado y puntos. Está en este momento un punto en cero y porcentaje completado no hay nada. Vamos a seleccionar entonces completar para completar las respuestas para Bastián Segovia, que en este caso del ejemplo es el primer conquistador de la lista de esta unidad. Allí aparece entonces la primera, asistencia a la clase bíblica. Sí o no. Si ustedes ponen sí, le van a asignar entonces, no se olviden, 10 puntos al conquistador. Si ponen no, el puntaje es 0. Por defecto, y nótese, no se olviden de esto, por defecto, el sistema siempre asume que el conquistador o líder evaluado cumplió todos los requisitos de las preguntas. Por lo tanto, va a tener todo un sí. Usted, obviamente, como consejero, tendrá que tener la precaución de poner no en aquellos que efectivamente él no cumplió. Una vez respondidas las 8 preguntas, que van a estar listadas hacia abajo, solamente tienen que ir al final y grabar. Al grabar les va a aparecer esto como informe completado con éxito. Lo aceptan. Ahora ustedes pueden apreciar que ya Bastián Segovia, el registro fue completado, está en un 100%, lo dice debajo de su nombre, y obtuvo los 80 puntos. ¿Por qué los 80 puntos? Porque él cumplió todos los requisitos en la semana 1 de este, de este club, de su unidad. Podemos visualizar ahí también cuáles fueron sus respuestas, obviamente. ¿Ya? Claro con eso, vamos a hacerlo así, conquistador por conquistador de su unidad. Una vez que ya todos han respondido, en el mismo menú principal de unidades, en el C021, ustedes como directores o secretarias quieren ver cómo va la estadística del registro semanal, pinchan donde dice unidades y se va a desplegar esta pantalla, ¿cierto? Y podrán apreciar cómo va el porcentaje de avance de los informes y cuál es el ranking general de cada una de las unidades. También ustedes pueden ver qué cantidad de miembros tiene cada unidad y cuáles son los informes y los puntos que hasta el momento la unidad lleva acumulada. De esa manera entonces, espero que ahora les haya quedado claro cómo es la forma que ustedes pueden utilizar en el sistema de gestión de clubes la creación de la plantilla que les servirá para llevar el control semanal del ranking de las unidades. No se olviden que cualquier duda que ustedes tengan pueden hacer las consultas a sus respectivos regionales o a los coordinadores generales que muy gentilmente les darán respuesta a las inquietudes o dudas que puedan aún tener sobre el uso de esta parte del sistema de gestión de clubes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.